Saludos cordiales, mi nombre es Roberto Paulo Borda Gutiérrez, soy abogado de profesión, especialista en Derecho Laboral, maestro universitario, y para mí es un privilegio poder compartir con ustedes algunos alcances tras la derogatoria de la Ley 27.360, que es la Ley de Promoción del Sector Agrario. A más de 20 años de su vigencia, por fin, después de 5 días de lucha, se ha conseguido derogar la ley. Y como es el título de este video, tenemos que indicar cuáles son los pasos a seguir después de este triunfo de los trabajadores. Miren, en Lima muchos abogados laboralistas han estado desinformando respecto a que el trabajador agrario después de esta lucha no ha conseguido nada. Es más, ha vuelto el status quo anterior. Si antes ganaban con la ley agraria 39.19 soles, en el régimen general solamente van a ganar 31 soles diarios. Esto es del todo cierto, pero lo contundente es de que por fin los beneficios sociales van a cumplir el objetivo para los cuales han sido creados. Primer punto. Segundo punto, se está trabajando unas normas para que el sector agrario tenga un incremento. Se habla de 50 soles, 60 soles, 70 soles, X soles. Se habla de que se va a prohibir las cerviz agrarias. Dios mío, pero ¿por qué se va a prohibir lo que ya está prohibido? Recuerden que las cerviz agrarias no pueden funcionar, toda vez que la ley no les permite realizar la labor principal. Y en el campo la labor principal es siembra, cosecha, raleo, propio de una actividad agrícola. La cerviz y cerviz es una terminología que no existe en la legislación. Son empresas de intermediación laboral. Lo que hay que hacer simplemente aquí es fiscalizar, dado que nuestro sistema inspectivo en Ica está completamente deprimido. Se ha dicho de que se va a enviar 50 inspectores para que hagan un barrido acá en la zona agroindustrial. ¿Será suficiente? 50 inspectores que van a estar un tiempo y después se van a ir, cuando lo que debería hacer es, primero la SUNAFIL en Ica debería tener su local propio, y no solamente eso, instalarse permanentemente, no con 50, sino con muchísimo más inspectores, para que hagan un trabajo que realmente brinde frutos y no solamente estadístico. ¿Qué hacen los inspectores visitando 100, 200 fundos solamente para que figure en su estadística? Eso ya se hizo antes. Múltiples veces se hicieron campañas y no cambió nada. Ha tenido que ser los trabajadores quienes han cambiado el sentido de la norma, llegando incluso hasta derogarla. Es un triunfo de ellos. También dice que se va a buscar la manera de que en la nueva ley agraria se fomente la organización sindical. Pero eso ya está también en la norma. El Estado debe promover la organización sindical. Y es el título de este video, dejar constancia de algunos datos que son importantes. La organización sindical ha hecho una labor muy importante para conseguir la derogatoria de la ley 27.360. Sin embargo, existe casi una nula cultura sindical en el Perú. Y no hablemos solamente del sector agrario. Imagínense ustedes un país donde cada empresa en el Perú tenga su propio sindicato. Pero si ustedes hacen un recordatorio, ¿cuántos sindicatos existen? Van a ver que a duras penas podrán contar unos cuantos. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque el intentar formar un sindicato en el Perú es una invitación
para que el empleador te despida inmediatamente. Por eso, formar sindicatos, organizaciones que representen a los trabajadores, es muy importante, pero hay que darle a los trabajadores los requisitos indispensables para poder cumplir con el objetivo, que es tener una representación sindical. Mire, no cualquiera se puede sentar a la mesa en nombre de sus compañeros. Esto solamente te lo faculta cuando uno está registrado ante la Autoridad Administrativa de Trabajo como organización sindical. Por eso es tan importante la difusión de estos alcances. A los trabajadores del campo les recomiendo organícense, pero sean muy cautos, porque ustedes saben, y ha pasado, de que apenas tratan de organizarse para formar un sindicato, el empleador se entera y son despedidos. No importa que la norma diga que se garantiza la libertad sindical de organizar sindicatos, porque igual el empleador te despide y ya volverás con un proceso judicial, te reincorporarás, pero de ya el daño está hecho. No consiguen ni siquiera registrarse. Y eso es muy, muy preocupante. Pero ¿qué es lo que debemos saber? En primer lugar, para formar una organización sindical mínimo, lo que denomina sindicato de empresa, se debe contar con 20 trabajadores para poder empezar. Esos 20 trabajadores nos dan el inicio para poder ganar nuestra representación gremial y con ello podamos sentarnos a la mesa con el empleador a efecto de discutir condiciones remunerativas. Y no solamente eso, también condiciones de trabajo, que tienen que ver con aquellos elementos que nos sirven para poder trabajar acorde a la dignidad que debe tener cada trabajador. Por ejemplo, un transporte digno. Por ejemplo, que exista dispensadores de agua en cada fundo, que existan baños diferenciados por género. Por lo menos que existan baños, que te entreguen implementos de seguridad, que te capaciten, que se te brinde todo tipo de protección contra las enfermedades profesionales, contra los accidentes de trabajo. No todo es remuneración. Y es la negociación colectiva la que consigue constantemente eso para sus beneficiarios. Pero como les vuelvo a decir, en el Perú, eso prácticamente es como iniciar tu desvinculación con la empresa. Cuando una persona se decide a realizar entre sus compañeros una organización sindical, prácticamente está con un pie en la calle. Por eso, para poder realizarla, cada trabajador tiene que buscar que ese acto donde ustedes se van a organizar como sindicato sea lo más rápido y expeditivo posible. Para ello, tienen que saber cuáles son los requisitos que dice la norma. Convocar a las personas de confianza para que puedan realizar esa organización. Tenemos que recurrir a lo que nos dice la ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, Decreto Supremo 010-2003 TR y su reglamento, el 011-92 TR, donde establece cuáles son los requisitos para poder formar nuestro sindicato. ¿No? Dependiendo qué tipo de sindicato, si es de empresa, necesitan 20 integrantes. Pero lo ideal es que
convoquen a la mayoría de trabajadores para que el sindicato tenga fuerza. Imagínense una empresa que tiene 500 trabajadores y yo solamente afilio lo mínimo, 20 trabajadores. Es una invitación para que el empleador nos despida a los 20. ¿Qué es más conveniente? ¿Un sindicato de empresa o un sindicato de actividad? En el sindicato de actividad, si bien es cierto, los requisitos son un poco más altos, son 50 por lo menos, pero pueden agrupar a trabajadores de 2 o más empresas que realicen la misma actividad económica. La idea es afiliar la mayor cantidad de trabajadores de diversas empresas en el sector agrario. Presentan los requisitos que establece la ley, que es su acta de asamblea general, donde aprueban sus estatutos, que deben estar mecanografiados, que indican cuál es la denominación de su organización sindical, cuál es su junta directiva y cuánto es su tiempo de vigencia, y el padrón de todos sus trabajadores. Por lo menos les recomiendo tener 3 copias. Todo esto refrendado por un notario público o un juez de paz, de ser el caso. Todos estos requisitos se presentan a la autoridad administrativa de trabajo con la finalidad de que cumpla con el registro. Una vez cumplido el registro, se le comunica al empleador con una cartita con todos los miembros de la junta directiva y sus afiliados. Y yo pondría también ahí mi primer pliego de reclamos. La idea, señores, es de que esto lo hagan solamente con sus personas de confianza, de una manera rápida, sin pensar mucho, pero cumpliendo con todos los requisitos. ¿Por qué es importante la organización sindical? ¿Por qué? Porque tiene la opción de poder negociar, de sentarse en la mesa con el empleador y el empleador no se puede rehusar. Y tiene que escuchar, pero no solamente escuchar, sino tratar de dar solución. Y si la negociación es infructuosa y no consigue de repente que el empleador ceda, entonces ahí tenemos el camino expedito para poder realizar nuestro sagrado derecho a la huelga. Eso es importante saberlo. ¿Por qué? Porque al negociar, ya sea por empresa, aunque lo más recomendable es que sea por rama de actividad, y eso se ha demostrado. Imagínense que en una negociación colectiva por rama de actividad, donde se presentan todos los trabajadores, todos los representantes de los trabajadores de todas las empresas agroindustriales del Perú, junto con la Asociación de Empresarios Agroindustriales, llegan a una negociación donde finalmente se puede arreglar condiciones remunerativas y de trabajo que van a afectar a todos los trabajadores, todos los trabajadores, igual como negocia construcción civil. Pero en construcción civil, para llegar a ese nivel, ha luchado muchos años, con mucho sacrificio. Y entre ellos también cuentan con mártires, igual como ha habido mártires en esta lucha que consiguió la derogatoria de la 27.360. ¿Por qué es importante tener una organización sindical? Porque a partir de ahí se va a poder negociar no solamente remuneración, porque ahorita es una expectativa, ¿no? Me pagarán 31 soles, o habrá una ley que modifique este poder adquisitivo y lo elevará a 50 soles, a 60 soles, lo que sea. Pero eso será un arreglo momentáneo. Y las demás cosas. Por eso es importante crear desde ya
Esos 5 días fueron una gran lección para saber la importancia que tiene un sindicato. Entonces, formemos nuestros sindicatos para que potencien el sindicato que ya existe. Y si es posible, negociar en rama de actividad sería una gran cosa y una gran ayuda, porque la ley es momentánea y con la negociación colectiva se pueden modificar no solamente remuneraciones, sino condiciones de trabajo año por año. La ley sale una vez y no se modifica, ustedes saben, no se modifica. ¿Hasta cuánto? 20 años. No vamos a esperar 20 años otra vez para poder mejorar nuestras condiciones laborales. El constituir un sindicato no es una mala palabra. Y a los empleadores, decirles que la mejor solución es tener un contacto y diálogo directo con sus trabajadores. Y que al ser escuchados van a poder llegar a acuerdos que redunden en beneficio de todos ellos. Entonces, en conclusión, les recomiendo formen sus organizaciones sindicales. En la descripción les voy a dejar un artículo donde específicamente consigno cuáles son los requisitos de acuerdo a la ley. Y sigamos ejerciendo nuestro derecho de libertad sindical para organizarnos en organizaciones, ya sea de primer grado, sindicatos pequeños de empresas, o de mayor, federaciones o confederaciones, para que podamos los trabajadores tener mejores remuneraciones y sobre todo mejores condiciones de trabajo. Esa es la idea. En 5 días se consiguió lo que no se pudo en 20 años. Eso justamente es la importancia de formar organizaciones sindicales. Pero formar este tipo de organismos bien organizados para que no se infiltren de repente personas que aprovechan para poder delinquir. Es una tarea que les corresponde a los trabajadores. No se sientan desanimados, porque muchos laboralistas dicen, de Lima, abogados de taburete, dicen, no consiguieron nada. Mentiras, sí han conseguido. Sí han conseguido. Y si la norma hay que mejorarla, dado de que en el caso de los trabajadores del campo, la temporalidad, que no es cierto, varía en el sentido de que necesitas 30 días como mínimo para tener tu CTS y 30 y un mes entero para tu gratificación. Tenemos que buscar la forma de que se varíe, no solamente para el sector agrario, sino para el régimen común, porque me parece que también ahí debe existir una modificatoria, porque no es posible que un trabajador deba trabajar 30 días para ganar CTS y que tenga que trabajar un mes entero, un mes calendario entero para tener un sexto de gratificación. Eso también tenemos que mejorar. Y otra cosa que es puntual, no solamente es el régimen de la actividad agraria la que está deprimida, sino otros regímenes que también recortan derechos de los trabajadores, con el afán de que por la flexibilidad laboral y a efecto de que exista más inversión, lo que recorta es derecho de trabajador sin que finalmente promocione nada. O son grandes empresas que se transforman en pequeñas justamente para no pagar tanto impuesto.
Lo mismo que pasa en el sector agrario. Hay grupos empresariales que se parten justamente para no darle continuidad a sus trabajadores. Todas esas cosas se pueden resolver en el ámbito del derecho colectivo, formando organizaciones sindicales y siendo muy cautos a la hora de dar ese gran paso. Les recomiendo cautela y rapidez para que obtengan su registro sindical, notifiquen a su empleador con su nómina, con sus dirigentes y además su pliego de reclamos. A ver, es un nuevo cambio para el Perú. Esperemos que los cambios continúen. Muy agradecido y espero podernos encontrar muy pronto en otro video similar. Muchas gracias.